Sean todos bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Ahora vamos a ver la interpretación en la tradición de la Iglesia. En primer lugar, tenemos que recordar que la Iglesia como pueblo de Dios pues tiene conciencia de ser ayudada siempre por el Espíritu Santo para la mejor interpretación de las Sagradas Escrituras. En este caso podemos notar que los primeros discípulos de Jesús pues sabían que no estaban en grado de comprender inmediatamente en todos sus aspectos lo que Jesús les comunicaba en ese entonces. Sobre todo de la plenitud del mensaje no lo tenían bien claro. ¿Por qué? Porque era un mensaje muy profundo y entonces gracias al Espíritu Santo pues han logrado comprender y entonces y esa misma tradición pues viene cada vez más en la vida de la iglesia. Aquí podemos ver que reconocían el papel importante del Espíritu, en este caso para la comprensión de las Sagradas Escrituras. La iglesia entonces continúa su camino del mismo modo, sostenida por la promesa de Cristo, que cuando nos habla en Juan 14:26, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, pues les enseñará todas las cosas. Y entonces, he aquí donde la iglesia parte para la interpretación de la Sagrada Escritura. De acuerdo con la tradición de la iglesia, pues en primer lugar, para la interpretación, resalta la formación del canon, pues porque es uno de los acontecimientos muy importantes que tiene la iglesia de ser guiada por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos desarrollado en el video anterior y pues este proceso de discernimiento pues es un poco complejo, ¿no? Y entonces, pero es muy importante resaltar para la interpretación de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, pues está la exégesis patrística, que recordemos que desde los primeros tiempos pues se ha comprendido que el mismo Espíritu Santo que impulsó a los autores del Nuevo Testamento a poner escrito, en este caso, el mensaje de salvación, como nos habla la Dei Verbum en el numeral 7, pues asiste a la iglesia continuamente para interpretar los escritos inspirados. En, en el número 3, pues resalta importante el papel de los padres de la iglesia, que tuvieron un papel pues particular en el proceso de formación del canon. Tienen de modo semejante un papel fundador en este caso en relación con la tradición viva, que sin duda pues está acompañada del Espíritu Santo. Los padres de la iglesia pues enseñan a leer teológicamente la Biblia en el seno de una tradición viva, con un auténtico espíritu cristiano. Y también resalta el papel de los diferentes miembros de la iglesia en la interpretación. Las Sagradas Escrituras, pues, dadas a la iglesia, pues para nosotros son un tesoro común del cuerpo de Cristo. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, pues, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, encomendado en este caso a la iglesia, al que se adhiere todo el pueblo santo unido a sus pastores, que, y de este modo pues se persevera en la doctrina que se venía desde los apóstoles. Así pues todos los miembros de la iglesia que somos nosotros formamos un papel muy importante en la interpretación de la Sagrada Escritura, así como los sacerdotes en su ministerio pastoral, los obispos en cuanto son sucesores de los apóstoles, son los primeros, en este caso, testigos de la tradición viva, en la cual las escrituras son interpretadas en cada época, iluminadas, por cierto, por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y para poder difundirla y poder explicarla a todo el pueblo de Dios. También en este apartado pues nos resalta bien el papel de los santos.
La Dei Verbum, en el numeral 48, pues nos dice que la interpretación de la Sagrada Escritura quedaría incompleta si no se tuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente la palabra de Dios, es decir, los santos que ahora son canonizados, que han sido un vivo ejemplo de la palabra de Dios en cuanto a sus acciones, en cuanto a su vivencia. Pues en este caso, la interpretación pues más profunda de la Escritura proviene precisamente de las acciones hechas, encarnadas en el mismo pueblo de Dios. Y eso es lo que nos habla aquí la Dei Verbum. Ahora proseguimos con la interpretación de la Biblia en la vida de la iglesia actual. Aquí es interesante resaltar, en primer lugar, la actualización de los textos bíblicos en el hoy de la iglesia, o sea, en el tiempo. Ya vimos cómo la Biblia misma pues practica la actualización. Textos más antiguos pues son releídos a la luz de circunstancias nuevas y así, y aplicando a la situación presente del pueblo de Dios. Basado sobre estas mismas convicciones, pues la actualización continúa siendo practicada necesariamente en las comunidades creyentes. La actualización pues es muy necesaria, porque aunque el mensaje de la Biblia pues tenga un valor duradero, sus textos han sido elaborados en función de circunstancias pasadas y en un lenguaje condicionado por diversas épocas. Para manifestar entonces el alcance que ellos tienen para los hombres y las mujeres de la actualidad, pues es necesario aplicar su mensaje a las vivencias presentes y expresarlo de forma adaptable en un lenguaje a la época actual, o sea, a la época en donde vivimos hoy. En el numeral 2, pues aparece la inculturación del mensaje bíblico en todo lugar y pueblo, o sea, en el espacio o en la geografía. En este caso, pues permite a la Biblia continuar pues siendo fecunda a través de la diversidad de los tiempos. Aquí corresponde el esfuerzo de inculturación para la diversidad de lugares, que nos puede asegurar el enraizamiento pues del mensaje bíblico en los más diversos terrenos, en los diversos campos en donde vive y en donde habita el pueblo de Dios. Por eso es necesario tener en cuenta que la palabra de Dios pues debe trascender las culturas y expresarse en esas culturas. Y entonces debe tener la capacidad de la persona que va a expresar este mensaje, pues debe tener la capacidad de poder insertarse en esas culturas, de modo que pueda llegar a todas las personas humanas en el contexto en que están viviendo. La primera etapa de la inculturación, pues, está la traducción a otra lengua. Es importante poder familiarizarnos con el lenguaje de las personas con quienes vamos a expresar este mensaje. Y por eso es que está de primero la traducción a otra lengua. Es necesario aprender el lenguaje de esas personas con quienes vamos a poder comunicar la palabra de Dios y sobre todo hacer parte de su propia cultura. En el número 3, pues aparece los diversos modos de utilización de los textos inspirados en todas las circunstancias. En primer lugar, nos propone el uso de la Biblia en la liturgia. Recordemos que desde los comienzos de la iglesia, pues la lectura de los textos bíblicos ha formado parte importante en la liturgia cristiana. Hoy todavía, pues, en la liturgia donde nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de participar, pues ahí es donde entramos en contacto con la palabra de Dios. Y
y precisamente una de las más importantes, pues aquí podemos resaltar la celebración eucarística dominical. Como número 2 tenemos la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Pues es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, que nosotros como cristianos lo acogemos como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. En este caso, estas tres partes son muy importantes: meditación, oración y contemplación. Y esto, pues, corresponde a una antigua práctica de la iglesia. O sea, que desde hace tiempo, pues, se venía aplicando la lección divina. Así que no solo se está aplicando en el mundo de hoy, sino que viene a base de una tradición de la iglesia. En el número 3 tenemos el ministerio pastoral. En el ministerio pastoral, pues, podemos distinguir tres situaciones principales. En el número 1, la catequesis. ¿Por qué la catequesis? Porque tiene como primera fuente la Sagrada Escritura, que explicada en el contexto de la tradición, pues proporciona, en este caso, el punto de partida, el fundamento y la norma de la enseñanza catequética. La catequesis, pues, debería introducir a una justa comprensión de la Biblia y a su lectura, pues, que tenga frutos en la vida del ser humano y que pueda permitir, pues, descubrir la verdad divina que contiene y que pueda también suscitar una respuesta en la persona que va a recibir el mensaje, en la persona que vaya a leer el mensaje, pues surja una respuesta hacia la palabra de Dios. Continuamos con las observaciones análogas. En este caso, pues se aplican al ministerio de la predicación, que debe sacar de los textos antiguos un alimento espiritual, adaptando a las necesidades actuales de nuestra comunidad cristiana. Actualmente, pues este ministerio pues se ejerce sobre todo en la homilía, o sea, la reflexión que nos dan los sacerdotes en la Santa Misa. El apostolado bíblico que tenemos como el número 3, que tiene como objetivo hacer conocer la Biblia como palabra de Dios y fuente de vida. En primer lugar, pues favorece la traducción de la Biblia en diversas lenguas y la difusión, pues, de esas traducciones. Suscita también y sostiene numerosas iniciativas como formación de grupos bíblicos, conferencias sobre la Biblia, semanas bíblicas, publicación de revistas y libros y otros más. También aquí nos menciona el movimiento ecuménico. Si el ecumenismo, en este caso, en cuanto a un movimiento específico y organizado, pues es reciente, nos propone la idea de la unidad del pueblo de Dios. Precisamente también nos propone la restauración de la Sagrada Escritura. Como cristianos, pues tenemos que tener como base común la fe y la unidad de los cristianos. No podemos diferenciar la Biblia, aquí como nos habla, la palabra de Dios con lo de las otras religiones. La palabra de Dios es una sola, pero a veces tenemos esa mala costumbre de malinterpretarlas. Y entonces aquí, en cuanto al movimiento ecuménico, pues nos invita a tener una unidad en cuanto a la palabra de Dios y sobre todo el diálogo con las otras religiones. Y esto es muy importante que como cristianos debemos tenerlo en cuenta. Aquí terminamos con esta tercera sesión. La verdad les agradezco y les dejo con este mensaje que aparece en pantalla. Que Dios los bendiga.